Hola, ¿qué tal? Soy Jonathan Lozada y te invito a compartir conmigo la antesala. ¿Cómo se reconfigura México en la renovación de la silla presidencial? Analicemos los hechos, los personajes y las circunstancias que van dando forma a este momento. Esto es La Antesala, el podcast. Hola, ¿cómo estás? Soy Jonathan Lozada, bienvenidos a La Antesala este viernes 27 de junio de 2025. Te saludo con gusto a través de la señal de Máxima 96.9 y Máxima 97.9. ¿Cómo se está reconfigurando México a partir de la llegada de la primera mujer a la silla presidencial y cómo se está reconfigurando el mundo? ¿Cómo se reconfigura Chiapas? Te invito a que me sigas en mis redes sociales, a que te suscribas a mi canal de YouTube, Jonathan Lozada 888, a que me sigas en Facebook, en Instagram y en TikTok, Jonathan Lozada 888 al final, y en X Jonathan-Lozada. O más fácil, me puedes buscar y me puedes encontrar como Jonathan Lozada en la red. El gobierno de México reveló este jueves que Grupo Salinas, el conglomerado encabezado por Ricardo Salinas Pliego y propietario de Televisión Azteca, mantiene desde hace más de 16 años un conjunto de litigios fiscales que ascienden a 74,000 millones de pesos. Los casos derivados de omisiones en el pago de impuestos han sido prolongados por medio de una estrategia de recursos legales ante distintas instancias del Poder Judicial de la Federación. Hoy, esta mañana, en la conferencia matutina desde Palacio Nacional, la Procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, detalló que el grupo empresarial sostiene actualmente 32 juicios distribuidos en diversas instancias judiciales. 3 juicios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en conjunto representan más de 26,000 millones de pesos que le deben al SAT. 5 casos en tribunales colegiales de circuito por más de 20,000 millones de pesos. 11 procesos en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa con un monto que asciende a los 8,000 millones de pesos y 13 juicios administrativos abiertos ante el sistema de administración tributaria que suman otros 20,000 millones de pesos. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que este caso explica el trasfondo de la campaña contra la reforma al Poder Judicial y la elección popular de jueces encabezada por Televisión Azteca. Pues ahora sí se sacaron todos los trapitos al sol. En total se ha interpuesto más de 70 recursos legales. 70 recursos legales. Grupo Salinas ha interpuesto más de 70 recursos legales desde hace más de 16 años para evitar pagar lo que al día de hoy son más de 74,000 millones de pesos que le debe Grupo Salinas, este grupo que tiene dentro de sus empresas a Televisión Azteca, al Estado mexicano, 74,000 millones de pesos. Y como hemos dicho, interpuso desde hace más de 16 años Grupo Salinas más de 70 recursos legales que incluyen impugnaciones, solicitudes de atracción, amparos, impedimentos procesales, recusaciones. Y eso le ha permitido, gracias al manto de impunidad que el Poder Judicial de la Federación puso encima de Grupo Salinas, pues retrasar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de estas empresas desde el año 2008, año en que se generaron los primeros impuestos no pagados, y no es de esta administración ni de la administración anterior del presidente Andrés Manuel López Obrador, es desde 2008, en tiempos de Calderón, que Grupo Salinas decidió no pagarle al Estado mexicano los impuestos. En varios casos, explicó Galeano esta mañana, se ha llegado hasta el uso reiterado de mecanismos como la recusación de ministros de la Corte. Tan solo en un expediente se han presentado 7 recusaciones con el argumento de presuntos conflictos de interés de los jueces. Háganme el fregado favor.
La funcionaria ofreció esta mañana una cronología de uno de los casos más representativos, que es el caso de Grupo Salinas. El impuesto se generó en 2008 y debió pagarse en 2009. El SAT inició una auditoría al respecto en 2013 que concluyó en 2016, confirmando una omisión final. Desde entonces, la empresa ha promovido juicios de nulidad, como hemos mencionado, recursos de revocación, amparos indirectos y directos y solicitudes de atracción a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde los protegían muy bien y donde los siguen protegiendo. De hecho, a pregunta expresa hecha la presidenta de la República esta mañana de si había riesgo de que alguno de los jueces favoreciera a Grupo Salinas, este grupo, como hemos dicho, perteneciente a Ricardo Salinas Pliego y que tiene dentro de sus empresas a Televisión Azteca. Si había riesgo de que lo protegiera antes de irse para la renovación del Poder Judicial, la presidenta dijo sí, a pesar de que el Poder Judicial ha confirmado en varias etapas la legalidad del procedimiento fiscal. El grupo ha seguido interponiendo recursos para impedir una sentencia firme. Estamos frente a una táctica sostenida para evitar la justicia fiscal, con un uso abusivo del aparato judicial y de todas las instancias disponibles. Es un caso que refleja cómo se ha utilizado el poder económico para dilatar durante más de una década el cumplimiento de obligaciones claras, subrayó Galeano, y así lo dijo de manera textual. En ese contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que esta situación ilustra de fondo la campaña mediática en contra del Poder Judicial y la propuesta de elección popular a los de jueces, ministros y magistrados. Señaló que TV Azteca, propiedad de Grupo Salinas, sin mencionarlo directamente, pero obviamente se deduce fácilmente de qué estamos hablando, ha encabezado una campaña sistemática de desinformación sobre el tema y sobre otros temas más también, con el fin de confundir a la gente y de preservar sus privilegios históricos, pero que prefirieron no pagar impuestos y activar sus redes de influencia con jueces y ministros para seguir evadiendo sus responsabilidades. Eso es lo que está en el fondo de las críticas a la reforma al Poder Judicial. No es la defensa del Estado de Derecho, no, es defensa de intereses económicos muy concretos. Así lo dijo la primer mandataria. La presidenta recordó también que el actual pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene hasta el 1 de septiembre para resolver algunos de estos casos antes de la renovación, de ministros y ministras electos por el voto ciudadano y que, como sabemos, ocuparán o renovarán el Poder Judicial de la Federación en septiembre próximo. Finalmente, la presidenta de México insistió en que el objetivo de la reforma judicial es garantizar justicia para todas y todos, sin importar poder económico o político. Textualmente acotó de esta manera: el pueblo votó por una transformación profunda y eso incluye terminar con el uso del sistema judicial como escudo para la evasión fiscal. Esto que acabamos de comentar no es solo una disputa fiscal ni un problema técnico entre una empresa y el SAT o entre un grupo de empresas y el SAT. Este caso revela con toda claridad el tipo de poder que durante décadas se colocó por encima de la ley en México y por lo tanto por encima de todos los mexicanos o de la mayoría de los mexicanos, del pueblo en general. Un poder económico acostumbrado a no rendir cuentas y a litigar eternamente, porque así se la esperaba seguramente Grupo Salinas, seguir litigando eternamente por los años de los años y nunca pagar impuestos. Iba a morir uno, se iba a morir el otro y generaciones pasarían sin que se pagaran los impuestos. Un poder económico, como hemos dicho, acostumbrado a no rendir cuentas y a doblegar al sistema judicial. Y cuando eso no basta, a usar sus medios de comunicación para distorsionar la realidad, que es lo que ha hecho Televisión Azteca durante
muchos años, pero particularmente durante los dos, este sexenio, durante la presente administración y el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, así han utilizado el espectro radioeléctrico propiedad de los mexicanos para intentar confundir a la gente, para atacar pues este tipo de reformas como la del Poder Judicial de la Federación, porque es una de todas las que han atacado, pero es la que principalmente le interesaba a Grupo Salinas, porque era el Poder Judicial de la Federación actual, que sigue en funciones, que tiene al frente a la flamante ministra Norma Piña, quien tendió su manto de impunidad sobre este grupo de empresas, mientras los mexicanos comunes y corrientes, tú o yo, pagamos impuestos, y mientras todas o la mayoría de las empresas pagan impuestos, Grupo Salinas no solo ha dejado de pagar estos impuestos multimillonarios durante más de 16 años, como hemos dicho, también ha utilizado esa plataforma Televisión Azteca para montar una campaña sistemática de mentiras, de desprestigio y de confusión en torno a la reforma al Poder Judicial y a muchos otros temas. Una campaña que no defiende a la ciudadanía, no te defiende a ti, sino defiende a su propio interés empresarial. Y ahí es donde me llama mucho la atención y me sorprende que hayan personas que conmigo han estado dispuestas a discutir el tema del Poder Judicial, personas pues que en realidad les platicaba yo, valdría mucho la pena echarse un clavado en la información y estar bien empapado de ella para no argumentar únicamente con lo que nos dice Televisión Azteca y sus noticieros. Lo que les molesta no es que se reforme la justicia, sino que ya no pueden controlarla como antes. Lo que temen en Grupo Salinas no es la elección de jueces, sino que llegue un poder judicial independiente de sus despachos de abogados y de sus relaciones de cúpula. Lo que buscan con esta defensa del Estado de Derecho, entre comillas, es proteger un sistema de privilegios, es proteger un sistema de impunidad y es proteger un sistema de evasión que los benefició durante décadas. Y es importante decirlo con claridad, Televisión Azteca no está informando, está operando políticamente a favor de su dueño, está mintiendo deliberadamente al auditorio. Está defendiendo la evasión de impuestos como si se tratara de una causa de libertad. Y mientras esto ocurre, el pueblo mexicano ha sido privado de 74 mil millones de pesos que debieron ser hospitales, educación, agua, justicia. Esta mañana la presidenta de México ponía algunos ejemplos, ¿no? El programa total de mujeres menores de 60 a 64 años, es el programa del bienestar para mujeres de 60 a 64 años, cuesta anualmente 54 mil millones de pesos. Este cuate Ricardo Salinas debe 20 mil millones de pesos más que todo el programa, que es federal para todos los estados de la República Mexicana. Un hospital como estos grandes hospitales que se han inaugurado recientemente cuesta 3 mil millones de pesos. Hacerlo, construirlo, habilitarlo, ponerle toda la infraestructura y todos los insumos e instrumentos necesarios para su operación. 3 mil millones de pesos. Este cuate Ricardo Salinas debe 74 mil millones de pesos. ¿Tienes una idea de cuánto es este dinero? ¿Lo logras dimensionar? Porque a mí me cuesta trabajo. Son 74 mil millones de pesos, no son 50 mil millones de pesos, no son 10 mil millones de pesos, no son ni siquiera 1,000 millones de pesos. ¿Tú te puedes imaginar 1,000 millones de pesos? Bueno, este cuate debe 74 veces eso. ¿Qué harías tú con 1,000 millones de pesos? Es más, que no con 1,000, ¿qué harías con 500 millones de pesos? Es más, no con 500, con 250 millones de pesos. Ni siquiera digamos 250, con 100 millones de pesos. ¿Qué harías tú con 100 millones de pesos? Bueno, no con 100, digamos con 50 millones de pesos. Bueno, no 50, con 10 millones de pesos o con uno. Este cuate debe 74 mil millones de pesos.
Este es el corazón del debate que estamos viviendo. La disputa no es entre el gobierno y el empresario en turno, el presidente de Grupo Salinas. Es entre los privilegios del pasado y la justicia de hoy y del futuro. Y ahí cada quien debe decidir de qué lado está. Pero hay que estar informado sobre lo que está pasando, porque cuando una televisora utiliza sus noticieros para encubrir un fraude fiscal, eso no se llama libertad de expresión, señores, se llama corrupción con micrófono. El secretario de Hacienda, Edgar Amador, estuvo esta mañana también en la conferencia matutina. El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en conjunto con el Banco de México, con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, implementó una intervención temporal en la administración de 3 instituciones financieras involucradas en recientes señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Intervino así Hacienda, las 3 instituciones financieras, con el fin de garantizar la estabilidad en el sistema bancario luego de estos señalamientos por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, informó que la decisión se tomó luego de identificar problemas en las líneas de financiamiento de dichas entidades al cierre de la jornada financiera del miércoles. La intervención, explicó, es de carácter preventivo y busca evitar afectaciones al sistema bancario nacional, además de proteger de forma anticipada los ahorros de los clientes. Amador Zamora recalcó que el sistema bancario nacional no ha sufrido interrupciones y continúa operando con normalidad. Añadió que México cuenta con uno de los sistemas financieros más sólidos a nivel internacional, respaldado por índices de capitalización y liquidez superiores a los estándares globales, lo que garantiza un funcionamiento adecuado de los mercados. En el ámbito macroeconómico, el secretario destacó que el tipo de cambio se mantuvo estable, con una cotización entre 18.85 y 18.95 pesos por dólar, mientras que las tasas de interés del mercado local mostraron ligeras bajas de entre 0.01 y 0.03%, lo que refleja la resiliencia y confianza de los inversionistas en México. Finalmente, el titular de Hacienda subrayó que las acciones tomadas están orientadas a brindar certidumbre, confianza al público y a los mercados también, lo que asegura una comunicación constante con todos los actores financieros bajo el estricto apego al marco regulatorio mexicano. Lo que estamos viendo en este momento es una muestra clara de cómo responde un Estado con instituciones sólidas, México, frente a presiones externas y posibles riesgos internos ante señalamientos extranjeros. Primero hay que poner sobre la mesa la gravedad de las acusaciones que hizo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos hace 2 días, que señaló a 3 instituciones financieras con operaciones en México, recordemos a Cibanco, a Intercam y a Vector, por presuntamente facilitar operaciones de lavado de dinero vinculadas al tráfico de fentanilo. Así lo señaló el Departamento del Tesoro. Una acusación de ese calibre no solo afectaría la reputación de instituciones, sino que pondría en juego la percepción internacional sobre el sistema bancario mexicano. La presidenta Claudia Sheinbaum respondió ayer con firmeza desde Palacio Nacional. Dijo: no hay pruebas, solo declaraciones, y con toda claridad señaló: México no es piñata de nadie. Esa posición no es menor, es una defensa del principio de soberanía, pero también es una advertencia diplomática. Si Estados Unidos quiere cooperación, debe actuar con respeto y presentar evidencia, no solo señalamientos mediáticos. Ya lo decíamos ayer, parece que le reditúa políticamente al Partido Republicano estar señalando a México como responsable de los problemas de Estados Unidos. Hoy el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, dio seguimiento, como lo hemos mencionado, a esta postura en acciones concretas. Confirmó, pues, que las autoridades mexicanas intervinieron de manera preventiva la administración
de las tres instituciones financieras señaladas. Y lo más importante, el sistema bancario no ha sufrido ninguna interrupción, los ahorros están protegidos y el mercado está estable. Esto habla pues de una respuesta coordinada entre Hacienda, Banjico, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el IPAP, que actuaron con rapidez para evitar contagios financieros. También es clave lo que dijo Amador Zamora. Los índices de capitalización y liquidez de la banca mexicana superan los estándares internacionales. Es decir, no estamos ante una crisis sistémica, sino ante una medida puntual para aislar el riesgo. Además, el tipo de cambio se mantiene firme, las tasas de interés bajaron ligeramente y los inversionistas no están saliendo del país, todo lo contrario. Y esto indica confianza en la conducción económica de México. En resumen, sí hubo un golpe externo, producto de estas narrativas y de esto que parece más bien una estrategia de capitalización política al interior de Estados Unidos por parte del presidente Donald Trump y del Partido Republicano. Pero el Estado mexicano no solo respondió con soberanía, sino también con institucionalidad. La intervención fue preventiva, como lo hemos dicho, pero no punitiva, porque se necesitan pruebas y las pruebas se han solicitado ya al Departamento del Tesoro. México tuvo incluso que iniciar su propia investigación porque no bastó con los señalamientos que hizo el Departamento del Tesoro. No brindó pruebas, simplemente dio pues una serie de argumentos sin bases sólidas de nada. Y ahí entró México a iniciar su propia investigación al respecto. La economía en nuestro país no se detuvo, el sistema bancario sigue operando y el gobierno está hablando con claridad. El mensaje para los mercados y para la ciudadanía es contundente. En México las reglas se respetan, los bancos se supervisan y la soberanía no se negocia. En Estados Unidos, la Corte Suprema le otorgó este viernes al presidente Donald Trump una victoria jurídica clave. Por 6 votos contra 3, el máximo tribunal limitó la capacidad de los jueces federales para frenar con órdenes cautelares nacionales las decisiones del Ejecutivo. Esta decisión podría reactivar políticas suspendidas durante su primer mandato, incluida una que busca negar la ciudadanía a hijos de migrantes nacidos en 28 estados de la Unión Americana. Con esta decisión, la Corte Suprema de Estados Unidos permite a Donald Trump poner fin a la ciudadanía de hijos migrantes en Estados Unidos. ¡Qué grueso! ¡Qué terrible! El fallo fue redactado por la jueza Amy Coney Barrett, designada por el propio presidente Trump, y sostiene que los jueces federales se excedieron en su autoridad al bloquear de manera generalizada las órdenes del presidente. Desde su red social, Donald Trump celebró lo que llamó una gran victoria y prometió relanzar de inmediato políticas impugnadas, entre ellas su intento para reinterpretar la 14 enmienda de la Constitución que garantiza la ciudadanía a todo nacido en territorio estadounidense. ¿Qué significa ello? Pues que lo que acaba de ocurrir en la Suprema Corte de Estados Unidos no solo pues le da a Donald Trump elementos para seguir amenazando directamente a millones de familias, y especialmente para los latinoamericanos, pues le permite avanzar con ese plan de quitarle la ciudadanía a los hijos de migrantes o negárselas aún si nacieron en territorio estadounidense. Vaya. Vamos a un corte, soy Jonathan Lozada, esto es La Antesala a través de la señal de Máxima. Soy Jonathan Lozada y esto es La Antesala, el podcast. Gracias por continuar conmigo a través de la señal de Máxima en La Antesala. Soy Jonathan Lozada y te invito a que me sigas en mis plataformas digitales Jonathan Lozada 888 en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube y en X Jonathan-Lozada, o más fácil puedes buscarme y encontrarme como Jonathan Lozada en la red.
El estado de Chiapas será incorporado por primera vez al programa Caminos Artesanales que impulsa la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, en conjunto con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Este programa tiene como objetivo mejorar la conectividad en comunidades marginadas mediante la construcción de caminos con participación directa de la población local. Janet Cosmes Vázquez, directora del Centro SICT en Chiapas, informó que en 2025 se beneficiarán 8 comunidades con la construcción de 15 kilómetros de caminos en una fase inicial con una inversión estimada de 197 millones de pesos. Los municipios contemplados son Chanal, Ocosingo en 2 tramos, Las Margaritas, Chalchihuitán, Huixtán y Amatenango del Valle. El proyecto comenzará en el municipio de Chanal, donde ya se realizó una sesión de capacitación para los comités comunitarios que coordinarán las obras. En esa localidad, el primer tramo a ejecutar será de 2 kilómetros con la meta de alcanzar 22 kilómetros en total. Cosmes Vázquez, quien participó en el arranque del programa en Oaxaca en 2019, destacó la importancia del modelo comunitario y su impacto social directo. Literalmente dijo, fue una gran experiencia que hasta hoy sigue funcionando. Es un programa de beneficio tangible para las comunidades. Habitantes como Enrique Jiménez Díaz y Melesio Hernández Jiménez, originarios de Chanal, celebraron el inicio del proyecto y consideraron que mejorará significativamente la movilidad para casos de emergencia, traslados de personas enfermas o embarazadas, así como el acceso a los servicios en general. Calculan que cerca de 5,000 habitantes de la región podrían resultar beneficiados. A nivel nacional, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes prevé construir este año 135 caminos artesanales en 11 estados, entre ellos Chiapas, por supuesto, con una meta de 432 kilómetros y con una inversión global cercana a los 3,000 millones de pesos. Además de Chiapas, el programa se implementará en Oaxaca, en Guerrero, en Durango, en Nayarit, en Sonora, en Jalisco, en Puebla, en Veracruz, en Colima y Zacatecas. Pues este programa de caminos artesanales, también conocido como caminos de mano de obra o caminos rurales artesanales, es una política pública que inició en Oaxaca en 2019 con este enfoque pues profundamente comunitario y además de justicia territorial. La lógica del programa es sencilla, pero es poderosa. Las propias comunidades indígenas construyen sus propios caminos sin la intervención de grandes constructoras. Son ellos, los mismos habitantes, quienes se organizan a través de comités técnicos y administrativos para ejecutar estas obras, lo que les permite pues decidir, supervisar y distribuir el trabajo de forma equitativa, y ellos también hacen la distribución del recurso, un pago justo, y además se utilizan materiales locales. No entran constructoras, ni siquiera las de Tuxtla, ni las de Tapachula. Está bien, ¿no? Además de generar empleo directo en las comunidades, principalmente para pues, hombres y mujeres que no tienen acceso a otras fuentes de ingreso, el programa garantiza que los caminos respondan a las necesidades reales de la gente en esos lugares, a las verdaderas necesidades locales. Y es ahí pues donde entra en juego pues un profundo arraigo social. Este modelo ha sido replicado pues en varios estados por sus buenos resultados en términos de movilidad, de cohesión social, de economía solidaria, de autonomía comunitaria. Y bueno, hoy entra Chiapas, bueno, no hoy, pero en esta ocasión entra Chiapas por primera vez. La inclusión de Chiapas en el programa Caminos Artesanales no es solo una buena noticia en términos de infraestructura, es sobre todo una decisión política que reconoce la dignidad, el conocimiento y la capacidad de organización también de los pueblos indígenas. En un contexto con tantas comunidades aisladas por la geografía y el olvido institucional de varios sexenios, sobre todo
estos que estuvieron enmarcados en el periodo neoliberal, estos proyectos no solo conectan caminos, sino que reconectan a las personas con el Estado mexicano en condiciones de justicia y de respeto. Aquí no se trata de megaproyectos impuestos ni de obras millonarias con sobreprecios, se trata de caminos hechos con las propias manos de las comunidades, con recursos públicos bien aplicados y con una visión que pone el bienestar colectivo por encima del lucro privado. Además, en contextos de emergencia, como lo hemos mencionado, un camino de 2 o 3 kilómetros puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Por ello, más que una obra pública, este programa es una herramienta de equidad territorial. En Chiapas, aún muchas comunidades carecen de acceso digno a la salud y mucho tiene que ver pues este tema, la falta de acceso, la falta de caminos que puedan, que conecten a las comunidades. Por ello, este tipo de programas pues replantean el sentido de una política pública. Es un modelo de desarrollo, uno más humano, un modelo más participativo, un modelo más justo. Y alguien me decía, ¿cómo puede ser algo más justo? ¿O es justo o no es justo? Y tiene razón, un modelo justo para las comunidades indígenas de Chiapas. El gobernador chiapaneco Eduardo Ramírez Aguilar dio a conocer la conformación de una alianza público-privada con empresas del sector de la construcción, esto a fin de desarrollar un nuevo corredor carretero que conecte la zona costa con el centro del estado. A través de un mensaje en redes sociales, Ramírez Aguilar informó que sostuvo una reunión de trabajo en la capital del país con representantes de firmas nacionales e internacionales donde se establecieron acuerdos preliminares para iniciar el diseño y la ejecución de esta magna obra. El proyecto contempla la edificación del tramo carretero Pijijiapan, Villa Flores, Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, considerado por el mandatario como una vía estratégica para mejorar la conectividad territorial, intermunicipal y dinamizar la economía chiapaneca. Avanzamos en la construcción de alianzas para desarrollar infraestructura carretera en Chiapas, dijo de manera literal el primer mandatario de Chiapas, y continuó diciendo, esta obra se realizará mediante un esquema de colaboración público-privada. Como parte del calendario de trabajo, durante 2025 se prevé la elaboración del proyecto ejecutivo, el cual definirá los detalles técnicos y logísticos de la ruta. En el encuentro participaron Rodolfo Granda Sánchez, coordinador del proyecto, Chevin, director general de China Communications Construction Company, Miguel Ángel Pesina Reyes, titular de CCCC México y de la constructora Librado, así como David Santiago, jefe de la obra de CCCC México, Juan Manuel Sánchez Guerrero de la misma constructora y David Aguilar Ochoa, jefe de Relaciones Públicas de EKMX. Ricardo Aguilar, coordinador general del Movimiento Nacional por la Transformación Sindical, hizo hoy un llamado público a democratizar el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y a revisar de fondo el funcionamiento de la UCICAM al considerar que se trata de una instancia que reproduce criterios burocráticos y excluyentes. Durante una conferencia de prensa nacional que tuvo lugar hace unos minutos en la Ciudad de México, Aguilar destacó que el magisterio vive un momento clave para redefinir su rumbo y fortalecer su papel en la transformación del país. El magisterio es vocación, dijo. Ser maestra o maestro es creer que la educación puede cambiar vidas. Por eso, desde hace 6 años, nuestro movimiento ha trabajado en la construcción de una verdadera alternativa sindical frente a un contexto nacional e internacional cada vez más desafiante, dijo de manera literal. Aguilar subrayó que uno de los reclamos más frecuentes entre los docentes en todo el país es la necesidad de democratizar la vida sindical. Aseguró que el CENTE no puede permanecer ajeno al proceso de transformación democrática que vive México.
y que así como el país celebró recientemente la elección popular de jueces, también debe avanzar en elecciones libres y transparentes dentro de los sindicatos. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación es una asignatura pendiente, dijo. Es momento de abrir las puertas al diálogo plural, sin exclusiones, porque el magisterio no se agota en dos expresiones, señaló de manera contundente. El dirigente reconoció los avances impulsados por el gobierno federal, como el aumento salarial, la revisión de créditos del ISSSTE, la disposición del Ejecutivo para escuchar a los trabajadores de la educación. Sin embargo, advirtió que persisten obstáculos estructurales, especialmente en la UCICAM, a la que calificó como una herencia del neoliberalismo. Añadió: hoy la UCICAM opera con opacidad, con criterios arbitrarios que desprecian la experiencia y la antigüedad. Ha generado frustración entre miles de maestras y maestros. Por eso le tomamos la palabra a la presidenta Claudia Sheinbaum. Dijo: los nuevos procesos deben nacer desde las bases, enfatizó. Como parte de su agenda, el Movimiento Nacional por la Transformación Sindical anunció un recorrido por todo el país entre los meses de septiembre y noviembre para realizar consultas regionales y estatales con docentes de base. Este es un momento para pensar con cabeza fría, dijo Ricardo Aguilar, pero actuar con pasos firmes también. Vamos a escuchar a las y los maestros que creen como nosotros que otro sindicalismo es posible, concluyó Aguilar en esta conferencia de prensa. Y la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas, a través de la Dirección de Educación Básica, realizó este jueves el primer concurso estatal de Marimba Infantil 2025, Marimbas de Paz. ¡Qué bien! Propuesto e implementado por el secretario de Educación en Chiapas, Roger Mandujano Ayala, y se tuvo como sede el Centro Cultural Exconvento de Santo Domingo, por cierto, en Chiapa de Corzo. Pues magnífico foro, magnífico marco para este evento. Marimba Infantil 2025. Durante el acto inaugural, la coordinadora ejecutiva de la Secretaría de Educación, Milena Arellanes Pinto, agradeció a nombre del secretario la disposición, el compromiso y las facilidades otorgadas por las diversas autoridades municipales para realizar este evento. Felicitó a niñas y niños de nivel primaria por su participación y por la gran capacidad y talento que mostraron, ¿no?, al llegar también a esta etapa final, y también felicitó a las madres y padres de familia y al personal docente por el apoyo que otorgan a los pequeños en este tipo de actividades. Reiteró que dicha actividad deriva del gran interés del actual gobierno encabezado por Eduardo Ramírez y el titular de la dependencia estatal, Roger Mandujano Ayala, por fortalecer y potenciar las competencias artísticas al tiempo de promover las buenas costumbres para una cultura de paz y para recuperar también la identidad cultural de Chiapas. Y es que la marimba es un instrumento maravilloso que identifica a nuestro estado en todo el país y yo creo que del mundo también. Es un instrumento que además pues emana mucha alegría, pero también mucha nostalgia, ¿no? Yo me acuerdo que en la casa de mi abuela la marimba nunca faltaba. La marimba es un elemento musical que yo asocio con mi familia, con la familia de mi madre, ¿no? Y que para mí tiene un profundo arraigo chiapaneco. Cada que escucho marimba, pues se me estremece el corazón y me recuerda a Tuxtla Gutiérrez, para ser franco. Entonces, mantener este tipo de actividad vigente a través de concursos y pues brindarle a los niños, a los pequeños, a niños y niñas, pues el gusto por aprender a tocarla, por seguir utilizándola como un instrumento de alegría, de música, de expresión artística, pues me parece que es algo importante. El subsecretario de Educación Estatal, Gilberto de los Santos Cruz, al respecto destacó que este concurso
es de gran trascendencia para la vida cultural y académica de Chiapas. Reconoció el papel de las y de los grandes maestros que han sido forjadores de talentosos músicos en la entidad y los exhortó a continuar fomentando el uso de este instrumento ancestral, así como como promover pues este tipo de actividades. Por su parte, Hugo Campos Flores, director de Educación Básica, expresó que más allá de ser un concurso, este evento busca impulsar el arte, rescatar las tradiciones, influir en el alumnado la disciplina y la constancia que implica tocar un instrumento que da identidad a las y los chiapanecos, así como fomentar la paz a través de este arte en todas las escuelas. Siempre se ha dicho que un joven más ejerciendo una actividad artística, un joven más que se una a tocar un instrumento, un joven más que se una a ser parte de un grupo de teatro, un joven más que se una a ser parte de un taller de pintura, es un joven menos en la calle y susceptible a enfilarse en la ruta de la delincuencia. Por eso es que verdaderamente este tipo de acciones construyen paz. Tras una breve reseña de la historia de la marimba en Chiapas, en el evento se procedió a la presentación del jurado calificador que lo integró José Israel Moreno Vázquez, Juan Pompeyá Díaz e Iván Cruz Osuna, así como llegó el momento también de explicar los aspectos a calificar, que fueron la musicalidad, la limpieza, la articulación, el fraseo, la interpretación, la técnica de ensamble y también la calidad sonora. Y así pues se dio paso a la participación de 7 agrupaciones finalistas que pues se lucieron en el escenario para después entregar los premios y los reconocimientos al primero, segundo y tercer lugar, obtenidos por cierto por la Escuela Primaria Salvador Urbina de Chiapa de Corzo, por la Escuela Primaria Belisario Domínguez Palencia de la Trinitaria y por la Escuela Primaria 20 de Noviembre de Tapachula respectivamente. Cabe destacar la presencia en este evento de Límbano Domínguez Román, presidente municipal de Chiapa de Corzo, de Angélica Altúzar Constantino, directora general del Coneculta, Cicerón Aguilar Acevedo, coordinador de enseñanza y fomento artístico, así como otras personalidades también destacadas en este ámbito. ¿Y tú sabes cuál es la historia de la marimba? La historia de la marimba en Chiapas pues tiene un arraigo pues ancestral. Es un instrumento ciertamente emblemático de nuestro estado. Tiene una historia rica y compleja que se remonta a la época de la conquista, aunque su origen es africano ciertamente, pero fue en Chiapas donde se desarrolló la marimba moderna, de donde se arraigó pues como símbolo cultural. Su influencia africana, ahí tiene sus raíces, ¿no? Son instrumentos que llegaron a México con esclavos traídos también en la época de la conquista. Hubo una adaptación y desarrollo en Chiapas. Fue justamente en nuestra entidad donde este instrumento se adaptó y evolucionó, especialmente con la creación de la marimba de doble teclado o marimba cuache en 1892. Chiapas es considerado hoy en día la cuna de la marimba moderna cromática, que se distingue, pues, como hemos dicho, por su doble teclado y por su capacidad para producir escalas cromáticas. La marimba se ha convertido en un símbolo de identidad chiapaneca presente en celebraciones, en festivales y en eventos importantes, y es considerada un patrimonio sonoro y cultural de la región. La marimba se ha arraigado en la cultura nuestra, nos ha acompañado en momentos importantes de la vida, desde bautizos hasta, bueno, también hasta fiestas funerales. Para nosotros, los chiapanecos, la marimba representa un vínculo con nuestras raíces y con nuestra historia. Es un elemento que permite también el reconocimiento como parte de una tradición y es parte del patrimonio cultural inmaterial de México y de la región, y se ha promovido también su preservación y difusión. Hay un legado importante en este rubro. La marimba sigue siendo un instrumento de gran valor en Chiapas, donde se valora pues su sonido dulce, vibrante, ¿no? Y se considera un elemento fundamental de la identidad cultural. En reconocimiento a su importancia,
se propuso la celebración del Día Nacional de la Marimba el 29 de junio para honrar este instrumento y su legado. La marimba no es solo un instrumento musical, sino que se considera un símbolo de alegría, de tradición y pertenencia, capaz de evocar emociones y sentimientos profundos entre quienes lo escuchan, pero también entre quienes interpretan las piezas, pues sí, las piezas musicales con este magnífico instrumento. Durante su visita al Comedor del Humanismo en la colonia CCI de Tuxtla Gutiérrez, el secretario del Humanismo en Chiapas, Francisco Chacón, hizo un llamado a la ciudadanía para conocer y aprovechar los beneficios de estos espacios solidarios que han sido creados para apoyar a quienes lo necesiten. Francisco Chacón destacó que los comedores del humanismo, así se llaman, forman parte de una estrategia impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez y que tienen como objetivo garantizar el derecho a la alimentación para aquellos que carecen de los recursos para tenerla y brindan además respaldo a personas en condición de vulnerabilidad. Los comedores del humanismo ofrecen alimentos nutritivos, calientitos y a bajo costo, preparados con calidad, con calidez, y están dirigidos especialmente a adultos mayores, a personas de escasos recursos, a personas desempleadas o en situación de vulnerabilidad. Actualmente, gracias al impulso que se le está dando en Chiapas, hay 2 comedores fijos en operación en Tuxtla Gutiérrez y tienen un horario de atención de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde. Uno está en Patria Nueva, y a ver, anótale por si andas por ahí. Y lo necesitas, claro, porque si tienes para comer en tu casa, pues déjaselo a alguien más. Pero si lo necesitas, este comedor comunitario de Patria Nueva está en la calle Flamboyán, entre Avenida Álamo y Avenida de la Ceiba. Y el comedor CCI, que está en Avenida Colosio, en la esquina de Santa Elena, La Manzana 5, lote 1. Además, la estrategia incluye 2 comedores móviles que llevan alimentos a hospitales y a colonias de difícil acceso. La ruta hospitalaria abarca el Hospital General Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza, el Hospital General de la Zona número 2 del IMSS y el Hospital Regional de Tuxtla Gutiérrez, Dr. Rafael Pascasio Gamboa. Y hay una ruta comunitaria. El lunes pasa por Tancón de la colonia Las Granjas, el martes por el parque de la colonia Lindavista Xanjá, el miércoles por la estatua de las Manitas en la colonia Vida Mejor, el jueves por el parque de la colonia San Pedro Progresivo, el viernes por la colonia Sagrado Corazón. Bueno, son 5 días ya suficientes, ¿no? La Secretaría del Humanismo hace un llamado a toda la población para acercarse, toda la población que lo necesite, y para aprovechar estos espacios y compartir la información para que nadie se quede sin comer. Pues provecho. Hemos llegado al final de esta emisión de viernes 27 de junio de 2025. Pues te espero el lunes en punto de las 2 de la tarde. En tanto, te deseo un excelente fin de semana. Soy Jonathan Lozada y esto fue La Antesala, el podcast.